Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Tu presencia en mis jornadas. Te recuerdo algunas cosas. La palabra jornada es masá en hebreo. Y la palabra jornada tiene que ver con partida, tiene que ver con marcha. Y no es necesariamente una jornada de un solo día, sino cuando habla de jornada, está hablando también de estación. Está hablando de marchar, mover, pero también de ordenar. Y también está hablando de partir. Esa es la faceta de las jornadas. Y la presencia del Señor en cada una de nuestras jornadas, sea de trabajo, sea de estudio, sea de estar en casa, de salir, de entrar, de servir, de trabajar, en donde nos desarrollemos, debe de ser el anhelo de todo creyente, que en cada jornada en la que se desenvuelva, la presencia del Señor le acompañe. Creo que todos sabemos que legalmente, ya bíblicamente, nosotros como templo y morada del Espíritu Santo, su presencia va con nosotros. ¿Alguien lo cree? Pero tenemos que reconocer que no siempre la manifestación de ella es evidente. ¿Por qué? Ahí está el punto. Porque muchas veces, aunque legalmente somos templo y morada del Espíritu Santo, desde el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él tabernaculizó en nosotros, usó nuestro cuerpo como una morada, como un templo. Pero tenemos que entender que su manifestación ya es una responsabilidad de buscarle, de provocar que eso ocurra. Por eso dice la palabra que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que constantemente estar orando para no ceder a la tentación. A veces nosotros nos quejamos de los entornos, de los lugares, y decimos: hoy como que estuvo muy frío el ambiente, hoy como que estuvo muy dura la cosa, hoy como que no fluyó el director, hoy como que el cantor le faltó algo. Y al que le faltó fue al que está criticando, porque vino más frío que un pingüino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, a veces juzgamos desde la perspectiva donde nos movemos. Si la jornada es desértica, todo lo vemos desértico. Si la jornada, hermano, es complicada, todo lo vemos complicado. Porque hay un dicho allá afuera que el león juzga por la condición. Yo no le voy a decir eso, pero le voy a decir algo. Nosotros tenemos dos perspectivas para ver: la perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios. Cuando ves desde la perspectiva del hombre, siempre vas a ver defectos, siempre vas a ver complicada la cosa, porque así es el hombre. El hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, el hombre percibe las circunstancias, el hombre ve apariencias. Lamentablemente, como te ven, te tratan. Eso es así. Por eso usted se recuerda que Samuel, el profeta, en la casa de Isaí, padre de David, cuando desfilaron los primeros hermanos con sus trajes elegantes y su porte bien dados, hermano, él se impresionó y decía para sí el profeta Samuel: de seguro aquí está el ungido, de seguro aquí está el asignado. Y Dios decía: ninguno. ¿Qué le impactó a él? La apariencia. ¿Por qué? ¿Es malo? No, es normal. El hombre, lo dijo el Señor, ve lo que tiene delante de sus ojos. Cuando usted quiere impresionar al hombre, también preséntese bien. No vaya a buscar un empleo, hermano, donde vaya a ir en short y usted es abogado y llega ahí. No, perdóneme, no lo van a aceptar. Como te ven, te tratan. ¿Alguien dice amén? Por eso es muy importante que también, si usted es un bendito, pues también aparéntelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muéstrelo como tal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque a veces, hermano, pensamos: no, el Señor ve. Sí, es que es la perspectiva de Dios, y esa es la perspectiva que debemos de tener. Esto se recuerda de el palacio. En el palacio de Israel, allá en Jerusalén, estaba todo Israel danzando, celebrando por causa del arca. David al frente. La única que se quedó fue Mical. Y Mical, cuando vio
desde la ventana del palacio, que el que estaba danzando de una forma tan extraña, dando vueltas, era su marido, se avergonzó de él, se sintió indignada. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo lo que el hombre ve, en este caso lo que la mujer ve, la cosa externa. Ella estaba viendo a alguien que estaba haciendo el ridículo. Lo criticó, lo menospreció. Cuando llegó, usted sabe esa historia. Lo que se le pasó por alto, entre paréntesis, a esa mujer, fue que no estaba criticando solo a su marido, no solo estaba criticando al rey de Israel, sino que se metió en problemas porque estaba criticando a un adorador conforme al corazón de Dios, de los consentidos. ¿Y sabe cómo terminó? Terminó estéril hasta el día de su muerte. Saque conclusiones. En el ámbito espiritual, cuando hay gente que no florece, no prospera, no avanza, no hay nada en él, ¿no será que se metió a criticar lo que no debía? Y Dios intervino y vino una esterilidad espiritual. Solo es un pensamiento en voz alta. Ahora, vea esto, la otra perspectiva. Cuando está el profeta y se equivoca, es decir, él estaba viendo y pensó que ese era el indicado, y Dios le dijo: ninguno de esos. Mandan a llamar a David. Las palabras fueron estas: saca el cuerno del aceite y úngelo, porque este es. Porque tú estás viendo lo que el hombre ve, pero yo estoy viendo el corazón. Dios va a ver el corazón. Tienes que aprender a ver desde la perspectiva de Dios, más allá de la apariencia. Tienes que aprender a ver allí, hermano. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que los binoculares para ver desde la perspectiva de Dios se llama fe. Diga fe. Caminamos por fe y no por vista. Esa es la otra visión que debemos de tener, desde la perspectiva de Dios, en una visión diferente. Entonces, no nos equivoquemos en tener la perspectiva equivocada de las cosas. Por eso enfoquémonos desde donde Dios ve. Por eso muchas veces, repito, desde la jornada desértica todo se ve difícil. Y si Israel, cuando estaba pasando por el desierto y solo veía pedregales, escorpiones, serpientes, calor, aunque les mandaban nube para protegerlos, Israel dijo: ¿acaso no habían sepulcros en Egipto para morir? Mire, pensando dónde caer muertos estaban. ¿Acaso no habían ajos y cebollas, recordando las cosas de Egipto? ¿Acaso no habían mejores lugares en Egipto? Querían devolverse, añorando. El que está en el desierto y solo ve el desierto y no ve la nube, no ve a Dios en la manifestación de la columna de fuego, se va a frustrar y va a querer retroceder. Pero el hombre de fe va a decir: no, estoy pasando en un desierto, pero hay nube de la presencia de Dios que me está protegiendo. Estoy pasando en un desierto, pero hay columna de fuego que me está iluminando el camino y que me está trayendo calor. Alguien dice amén. Estoy pasando en un desierto, pero no me ha faltado el maná. Hermano, a mí me impacta cuando dice la Biblia que una roca seguía a Israel en el desierto. Una roca, ¿se imagina? A esa roca algunas veces tenía que hablarle Moisés, otras veces tenía que golpearle con la vara, otras veces hermano esperaba que emanara, y esa roca emanaba agua. Llevaban, hermano, su cisterna privada particular, una roca que vertía agua. Y sabe que dice el Nuevo Testamento, que la roca que los acompañaba era Cristo. Ay, hermano, una cristofanía, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí iba con ellos, véalo usted ahí en 1 Corintios capítulo 10 y otros pasajes paralelos. Es sobrenatural eso, impresionante. Ahora, puede ser difícil tu entorno, pero si tienes la perspectiva de Dios, si te das cuenta el milagro. Acababan de ver la apertura del Mar Rojo, terrible hazaña, poderosa que el Señor hizo a favor de su pueblo. Hermano, pasan el mar en seco. Los enemigos después son devastados cuando las aguas se juntan en uno nuevamente. Y vieron toda esa tremenda hazaña. Se les olvidó. Se les olvidó. Te voy a decir algo: nunca olvides ninguno de sus beneficios.
Porque dijo el salmista: Él te corona de favores y de misericordias. Hermano, los beneficios del Señor hay que tenerlos presentes. Si Dios te ha sacado de otras peores, te va a sacar por donde estás ahorita atravesando. Si es difícil, si tu matrimonio está menguado, ahí apagado, Dios lo va a volver a encender. Si tu economía está menguada, este es un tiempo de restitución. Dios va a permitir que te restituyan otros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que las verdades de Dios van a ser nuestra garante en el camino. Si tú haces las verdades, que es la fe, que es la palabra tuya, si las pones por obra, todas esas verdades y los beneficios y las bendiciones que vienen de ellas van a irte a perseguir. Buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aprendes a sembrar, entonces vas a cosechar. Aprendes a honrar, entonces te van a honrar. ¿Alguien dice amén? Estás orando por tus enemigos, Dios está respaldándote y está haciendo que ascuas de fuego se amontonen sobre la cabeza de tu enemigo, por ejemplo. Entonces, cuando haces las verdades de Dios, las verdades de Dios te van a blindar y te van a acreditar. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque estamos en un tiempo de adoración y de restitución. Diga restitución. La restitución no solamente, le decía, es una vía. Siempre, cada palabra, casi siempre, es una carretera de doble vía. Nos gusta que nos restituyan, pero no mucho restituir. Restituir es devolverle a alguien lo que le pertenece. Hay gente que le ha quitado a Dios lo que es de Dios. Hay gente que ha dejado de honrar a Dios. Hay gente que ha dejado de honrar a sus padres. Hay gente que ha dejado de honrar la esposa a su marido. Hay gente, hay padres que han dejado de bendecir a sus hijos, de bendecir, de cuidar, de estimar a su esposa. Debemos de aprender a restituir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto no es ganas de decir amén, sino decir ouch. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? Entonces es una carretera de doble vía. Muy bien, jornadas que hemos estado viendo. Números 33, no lo vamos a leer. Solo fue cuando le dijo Moisés al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos vamos a mover de aquí. Entonces, en esa jornada, hermano, Moisés estuvo determinado que no quería emprender el camino de Egipto a Canaán solo, porque él sabía que iba perdido. No te atrevas a hacer algo sin guianza, sin dirección, porque eso, ya hemos hablado hasta la saciedad, puede traer crisis terribles. En Éxodo capítulo número 40, versículo 34, en las jornadas de día y de noche, Dios tuvo el cuidado de manifestar su presencia, manifestarse en forma de alguna manera visible, percibible para el pueblo, para que el pueblo gozara de ese cuidado. ¿Y de qué manera fue en sus jornadas? Dice Éxodo capítulo 40, versículo 34: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Había tiempo para moverse y había tiempo para detenerse. Dice en el verso 36: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Cuando la nube se movía, entonces todo Israel se movía en todas sus jornadas. Quiero que usted vea, por favor, el versículo número 36. La nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Esta era una dependencia de la presencia de Dios, representado allí el Señor en ese misterio de esa manifestación de la nube. No era cualquier nube, hermano.
Era una nube viva, es que era el mismo Dios que iba ahí. Se manifestó como nube, pero se manifestó en la noche como columna de fuego. Vamos a verlo eso. Entonces la jornada de día era protegida, asistida, era abanicada, déjeme pensarlo así, era climatizada por la nube que los protegía del sol arrasador en el desierto. La nube de Jehová, verso 38, estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche. En la jornada nocturna sabía Dios que necesitaban luz, pero también necesitaban calor, porque paradójicamente en los desiertos, en la noche, en algunos desiertos hasta neva, fíjese usted, cae nieve. Entonces era frío en la noche. Entonces Dios se manifestaba en esa jornada con columna de fuego para proveer protección para el frío y para proveer iluminación para el camino. Por eso dice el verso 38, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Toda jornada tenía que esperar la garantía. La garantía era eso, la manifestación de su presencia. En todo lo que ellos tenían que hacer, tenían que estar dependiendo. Y hay muchas enseñanzas figurativas para nosotros. Vea por favor Éxodo capítulo número 13, versículo número 17. Éxodo capítulo número 13, versículo número 17 dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan a Egipto. 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Qué tremendo era Josué. 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en esa jornada en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Hermano, el Señor no quería que Israel se entretuviera, se detuviera. Siempre la marcha era de día y de noche. A veces nosotros solo queremos de día, ¿verdad? Porque es lo que nos da una zona de comodidad. No, pero a veces Dios dice de noche. Si su columna está y su guianza está, vamos, no importa lo oscuro que sea la noche, la columna te va a alumbrar y te va a proteger. Alguien dice amén, de fuego. Pero esa es la dirección, esa es la guianza. El hombre, la mujer de Dios debemos de aprender a depender de la guianza ahora en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Por eso hemos hecho hincapié en la persona maravillosa del Espíritu Santo. Ahorita solo estamos viendo la gráfica de las jornadas de Israel, cómo se movían. Dios tenía cuidado para el día como tenía cuidado para la noche. Y dice que nunca se apartó de delante del pueblo, verso 22, la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Porque eso era el garante, era Dios en su manifestación a través de esto. Ahora, cuando Israel llega a la orilla del Jordán, recuerde que Israel en todas esas jornadas del desierto, que duró más de 40 años, paradójicamente o curiosamente sería lo correcto, alguien estudiando sobre este punto dijo que Israel lo más que hubiera utilizado de tiempo era un promedio de 3 meses para llegar a Canaán. Desde el día que salieron de Egipto a Canaán, en línea directa eran 3 meses para llegar.
duraron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Los hizo pasar por el desierto para probar lo que había en sus corazones. Les enseñaba, les procesaba. Hubo una generación, eso es muy largo, hermano, que se rebeló contra Dios en el desierto, y la generación, lamentablemente, que salió de Egipto no entró a Canaán. Entró otra, la que nació en el desierto, la que nació, la nueva generación. Esa es la que tomó Josué, eso lo dice la palabra, y los introduce a la tierra prometida. Ahora, cuando llegan a la antesala de Canaán, era un río, el río Jordán. Aquí las cosas empiezan a cambiar. Ahí en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés de hacer un tabernáculo, de hacer esa habitación temporal en el desierto, empezó con la parte importante, la parte interna más relevante. Dio instrucciones para elaborar un cofre de madera de acacia, revestida de oro por fuera y por dentro era el cofre. Ese cofre era conocido como el arca del pacto o el arca de la alianza. Ese cofre es una representación del mismo trono de Dios. En ese cofre habían 3 elementos que representan cada una de las personas de la Trinidad. Dice la palabra que dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná, una urna que contenía maná, y estaba también las tablas de la ley. Esos 3 elementos cabían dentro del cofre. Las tablas de la ley, el Padre las otorgó, representa al Padre. El maná que descendía del cielo es el pan que descendió del cielo, representa a Cristo. Y la vara de Aarón que reverdeció habla de poder, habla de la persona del Espíritu Santo. Y ahí encontramos la misma deidad representada en el arca. Ahora, el arca se vuelve ahora un instrumento permitido por Dios para muchas cosas. Vean, por favor, ya dejamos entonces el desierto. Ya no hay columna ahora, ya no hay nube. Eso fue en el desierto. Ahora viene la entrada a Canaán. Viene la etapa de cruzar el Jordán. Y aquí se pone la cosa interesante. Antes de ir a ello, vea Números capítulo 10. Números capítulo 10, versículo número 33. Estamos hablando tu presencia en mis jornadas. Y Números capítulo 10, verso 33 dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. El arca del pacto, el arca del pacto de Jehová fue delante de Israel camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. La palabra descanso ahí se traduce también consuelo. ¿Eso no le asemeja a usted aquella característica del Espíritu Santo? Es el consolador. Eso representa, hermano, una relación con el consolador. El Espíritu Santo es el que ahora en el Nuevo Testamento nos trae y nos provee lugar de reposo, lugar de descanso, consuelo. Entonces, aquí vea el arca en esa jornada. Iba buscando lugar de descanso. Verso 34. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, oiga, ahora dice el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Era una declaración, hermano, de acción, que el Dios intervenga y que hiciese volver y los hiciese multiplicar también. Cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares y millares de Israel. Es algo así como: multiplícanos, sobreabúndanos. Ahora bien, en esta etapa que me llama mucho la atención, dice la Escritura que Dios dio instrucciones. Me estoy anticipando, quiero detenerme un poquito a algo que ocurrió
en un lugar, en el lugar llamado Monte Sinaí. Déjenme retroceder porque ahí no quería dejar esa espiga por ahí en el camino. Allá en Números capítulo número 14. Números 14, el Señor dio instrucciones específicas para no subir a ciertos lugares y para subir a otros. Él decía cuándo ir y cuándo no ir, porque ese es un punto que quiero trasladar y enfatizar. Cuando alguien se mueve por su cuenta, sin la dirección, sin la guianza ahora del Espíritu Santo, es una persona que debe de entender que Dios no está obligado a acompañarlo, a acreditarlo donde Él no lo mandó. Dios no está obligado, ni está, hermano, responsabilizado a acreditarle o a respaldarle donde Él no lo metió. Hay gente que se mete en sus propios problemas, hermano, y quiere que Dios los saque de ellos. Dios es grande en misericordia, a veces saca pedazos, ¿verdad? Y después lo restaura, pero así es Dios, tan lindo, ¿verdad? Grande en misericordia. Pero a veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Un ejemplo clásico que yo pongo es aquel cristianito que se creía súper espiritual y vio que ahí decía perro bravo, y él dijo, no, yo soy un hijo de Dios, ese perro no me va a hacer nada, que va a huir de delante de mí. El perro se lo estaba comiendo, hermano, y tenía rabia. Fue a parar al hospital el cristianito, ¿verdad? Desequilibrado. Y allá le empieza a reclamar a Dios, Señor, y no que tú estás conmigo, y no que nunca me dejarás y nunca me desampararás. Sí, pero fuiste imprudente. Yo te dije también, el avisado ve el mal y se aparta, el necio sigue caminando y el perro lo muerde. A veces por necios nos muerde el perro. Todavía dice amén. Es ser entendido. No se meta donde Dios no lo manda. No vaya a hacer lo que Dios no dice que tiene que hacer, ni espere el respaldo ni su presencia que esté ahí. Por misericordia, como le digo, puede el Señor levantar con espátula los pedazos, ¿verdad? Y ahí empieza la restauración. Y Dios es grande en misericordia, pero es así. Las consecuencias a veces son inevitables porque se hizo la cosa en desobediencia. Dios no va a respaldar la desobediencia. Dios no va a respaldar aquello que viola sus principios. Dios va a respaldar y honrar a aquellos que se mantienen en su verdad. ¿Alguien dice amén? Vea por favor verso 41, Números 14. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Le dice al pueblo, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos de delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Está fuerte, ¿verdad? Agarre eso, enseñanza de vida. No pretenda que Dios vaya en su jornada cuando le ha dicho que no tiene que meterse ahí, que no tiene que. Hermano, ¿cómo puedo saber eso entonces? Bueno, sea espiritual, vaya a la oración, busque la guianza del Espíritu. Y le voy a agregar algo muy importante: sea escritural y no almático, para no meterse en los problemas que Dios no quiere que se meta. Cuando eres escritural, la palabra es tu fundamento. Cuando eres espiritual, la guianza del Espíritu va a ser tu dirección. Entonces se complementa, se enriquece. Hay palabra, hay guianza. Y le voy a sumar algo para fortalecer esto. Ve a los consejeros, busca el consejo, pero de la gente autorizada. No se le va a ocurrir pedir consejo de aquel que está peor que usted, perdónenme, de esa etapa, pues, que está usted en esa condición, que va. Le pasó a una persona en un lugar X. Es una historia que usted no sabe ni dónde, ni le voy a decir, pero hace muchos, pero muchos años, sirviendo al Señor en algún lugar, supimos de un caso. Y resulta que una persona muy distinguida, una dama, buscó consejo en alguien
que no estaba autorizado para aconsejar. Ese alguien había tenido problemas maritales y era una dama también, y le dio, de acuerdo a su perspectiva y a su alma y a su herida, un consejo. A alguien que tenía problemas maritales también. Entonces, te dije yo, los que están por el desierto van a dar la perspectiva del desierto. Los que están en esa crisis van a dar. Y si están heridos, el herido hiere. Por eso tenga cuidado usted a quien busca consejo, hermano, porque va con un herido, va un resentido, le va a tirar veneno, hermano. Al rato va a asustar a usted envenenado. Tenga cuidado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, entonces llega esta persona y le dice: fíjate que no me llevo bien con mi marido, tengo problemas. Y la otra hasta usó el don, parece que profetizaba, y le dice al Señor: el marido con que ahora estás no era mi voluntad, te tengo yo el varón con el cual vas a hacer tu vida. Ya una mujer casada y con hijos, hermano, esposa de un médico eminente de la ciudad. Y la otra ya andaba coqueteando con el vecino que era desocupado, no tenía ni empleo. Terminó con el desocupado y dejó al médico y se fue. Lo demás ni me pregunte cómo terminó. No va a acreditar Dios lo que se sale de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? No se va Dios a comprometer si estás en la desobediencia. Yo prefiero caerte mal aquí, pero que nos veamos y nos demos un chócale en el cielo, que caerte bien aquí y decirte: vas bien. Pues bien, pastor, sí. Tiene la casa central y las sucursales, ¿verdad? Entiéndase, su mujer y por ahí sus novias. No pasa nada, dale, dale. Hermanos, cuando se vaya al infierno, ese tipo no va a dejar de olvidar, no me va a olvidar. ¿Cómo ese pastor me dijo eso? Y espero Dios que con un consejo así yo también entre al cielo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo prefiero caer mal aquí, pero que nos abracemos allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Darte la verdad, darte la palabra, enseñarte con amor, con amor, con amor, pero la verdad. Ahora, vamos a la escritura. ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Y le habla de los enemigos que estaban ahí. Pero ellos se obstinaron, no tenían que hacer. Miren, esa jornada que no tenían que meterse a hacer lo que no tenían que hacer, lo hicieron, obstinados. Verso 44, Números 14, y dice: sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová es un tipo de la presencia de Dios, y Moisés, la autoridad delegada de Dios, no se apartaron de en medio del campamento, ni fue la autoridad con ellos, el líder Moisés, el profeta, el hombre de Dios, ni fue el arca del pacto, mucho menos iba a ir el arca. Se quedaron en el campamento. Entonces los otros, ¿cómo se fueron? Solos. Yo no quiero caminar solo, hermano. Yo no, ese es mi temor, hermano. Yo, mire, le digo: Señor, tu presencia, ese es mi anhelo, mi guianza. No me quiero salir de la palabra, mantenerme ahí, porque ya conozco el secreto. Negligente, indolente sería si yo hago lo contrario. Aunque mis sentimientos digan otra cosa, aunque mis circunstancias me propongan otra, no te salgas de la Biblia. ¿Alguien dice amén? Entonces aquí, ¿qué pasó? Se obstinaron, pero iban solos. Verso 45, mire la pérdida. Y descendieron los enemigos, los amalecitas y los cananeos, que habitaban en aquel monte. ¿Y qué hicieron? Y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ok, entonces aquí hubo pérdida porque no hubo obediencia. Hay gente que quiere que le vaya bien saliéndose de los principios de la palabra. No te va a ir bien. Ahora que estoy diciendo esa frase, bien, los solteros, las solteras, especialmente les voy a decir esto:
honren a sus padres. Están en etapa de la siembra de la honra. Paguen la cuota de la honra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. No pretenda un hijo que se ha revelado a su padre, que se ha revelado a su madre, que le juega la vuelta, que le falsifica la firma, que le hace gavetazo, que hace cosas impropias, que está jugándole la vuelta como ya la viejita no ve, no entiende, no oye y lo deshonra. No pretenda que Dios lo va a acreditar. El primer mandamiento con promesa es: cuando honras padre y madre, te va a ir bien y no te va a dejar el tren. Pastor, pero si estoy haciendo eso, pero mire qué pasa, mire que pasa el tiempo y todo, como le dije yo a mis amadas, a unas jovencitas. Mira, también te encargo, si quieres que te piquen los pollos, disfrázate de maíz. Es que se puso muy serio, tengo que hacerlo reír, güey. Está preocupado ahí. El mensaje subliminal ya lo entendió. Póngase chilerita, así. Muy bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una hermana, cuando dije eso, me mandó un dibujo de una mazorca. Aquí estoy yo, me dijo. Bueno, a mí me gusta llevarlo así, con una sonrisa al paredón de fusilamiento. No, hermano, con mucho amor. Palabra de bendición. Entonces, dice acá que tuvieron pérdida. Muy bien, avancemos a otros puntos. En números estamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vea por favor a Josué ya en la acción del capítulo número 3. Con esto vamos a ir avanzando. Tu presencia en mis jornadas. Ya el arca era indispensable para Israel, porque el arca buscaba lugar de reposo, lugar de descanso, era una especie de guianza, representa la presencia ahora de Dios. Ahora, dice en Josué capítulo número 3, versículo número 1: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Ya Dios les había establecido que tenían que quien tenía que pasar. En el capítulo 1, ¿se recuerda? Le había animado a esforzarse, a ser valiente, a cuidar de hacer conforme a la palabra que le había dado Moisés su siervo, y que no se apartara a la izquierda ni a la derecha, que todo lo que hiciera manteniéndose en la palabra iba a prosperar su camino. Esas eran las instrucciones. Ya el siervo Moisés había muerto. Ahora viene la etapa de Josué para entrar a Canaán, a Israel. Entonces dice en el verso número 1, capítulo 3: Josué se levantó de mañana, y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Llegaron a la antesala de Canaán, reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Ojo con esto. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aquí ya entonces el paso del Jordán es el arca sobre sacerdotes. El arca representa la presencia de Dios. Tenían que ver cuando se levantaba el arca. Cuando los sacerdotes llevaban el arca sobre sus hombros y emprendían, ellos tenían que emprender. Y dice: no la perderán de vista. Miren cómo dice textualmente: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella.
Hermano, no importa si es desconocido el viaje, no importa si nunca has transitado ahí, el Señor te va a abrir camino donde no hay. Si va a su presencia, si va a su dirección, si va a su guianza, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, a toda verdad. Te va a guiar, te va a guiar, te va a guiar. Amén. ¿Sabe qué es el problema? Que nos rendimos en las primeras de cambio. Estás a punto de hacer una inversión, estás a punto de emprender, estás a punto de salir, estás a punto de unirte en una relación o en una sociedad, pero no oraste, no lo consultaste a Dios, no lo pusiste en el altar, no estuviste ayunando, orando, Señor, guíame. Es que, hermano, Dios habla, así como usted habla y habla, Dios responde y responde. ¿Aló? El asunto es ese, que a veces nosotros parece monólogo, es un diálogo. Espera que Dios te hable. El tiempo de la espera es lo que más cuesta. Pacientemente, decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Entonces hay que tener paciencia. No te desesperes. Ese desesperado, desesperada. Mire, hermano, el que se desespera pierde, hermano, por desesperado. Ya Dios le tenía ahí su bendición, ya Dios le iba a abrir la puerta, ya Dios iba a hacer lo que iba a hacer en su tiempo, pero se desesperó. Mire el tema allí de Abraham. La promesa, él quería descendiente, pero no tenía. Entonces, como no tenían hijos, no podía tener hijos, viene Sara y le dice a Abraham: pues no tenemos hijos, ¿verdad? ¿Quién va a heredar todo lo que tienes? Y todo, sí, no tengo. Pero mira, ahí está la esclava, le dijo ella, ahí está. Si tú gustas, sí, ¿verdad? Dijo Abraham. Y se sujetó a Abraham. Y de ahí se desprende todo el gran problemón, hermano, del Medio Oriente y todo el asunto. Porque nació Ismael, producto de un encuentro íntimo entre Abraham, el patriarca, y la esclava Agar, y nació Ismael. No esperó el momento que es sobrenatural. Es que mire, hermano, Dios tiene sus momentos, hombre. No es en tu tiempo, es en el suyo. No es en tu estilo, es en el de Él. No es en tu día, es en el de Dios. Me impacta eso. Cuando llegó el momento de la promesa, cuando llegó el punto donde dijo Dios: voy a hablar con mi amigo, le voy a dar descendencia, y es un anciano de 100 años. ¿Eso qué le importa a Dios la edad? Su mujer es una pasita o pasadita de años, noventona. Llegó Dios a visitar la casa de su amigo Abraham. Y entonces Abraham le pasa adelante: Señor, y entró a la tienda. Dice que estaban en la tienda platicando. Ay, qué tremendo eso. Cómo estaba Dios hablando con su amigo Abraham. Y le empieza a contar: te daré descendencia, tu descendencia será así, te multiplicaré, te bendeciré. Le da promesas: vas a engendrar un hijo. Pero a todo eso, como vio la mujer que iba a haber una plática cerrada ahí en la tienda, y ella no podía entrar ahí donde estaban esos amigos, se fue tras de la tienda a poner los oídos. Así que las mujeres son curiosas, hermano, tremendas, mire, hermano, tremendas. Ahí se van a ver qué estaba oyendo ella. Y cuando oye que Dios dijo: y tu mujer va a concebir un hijo de ti, tiró la carcajada. Se rió, se sonrió. Es algo así como que dice: qué buen sentido del humor tiene Dios, el amigo de mi marido, porque le está diciendo que iba a concebir un hijo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Si ya no hay ahí ovulación, si no hay ahí matriz, ¿qué le importa a Dios? Dios va a permitir que Abraham, que ya era como muerto, engendre un hijo en ese vientre que ya no tiene matriz. ¿Qué importa? ¿Habrá algo imposible para Dios? Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Alguien tiene que creer. Si hay una matriz estéril, llámese como se llame, Dios va a hacerla fértil. Si Dios dijo que va a concebir, va a concebir. Es que, hermano, ese es el tema. Ahora,
Volviendo al punto, se anticipó, se desesperó Abraham, engendró y nació Isaac, pero ya había un muchachito ahí caminando, hermano, que no era el hijo de la promesa, era el producto entre Abraham y Agar. En el Nuevo Testamento le llama la Biblia, lo representa como la carne, los frutos de la carne y no del espíritu. Y eso fue una enemistad. De ahí viene todo ese problemón del Medio Oriente, los árabes y los judíos, y aquí y allá, hermano, y todos reclaman que son hijos de Abraham. Y es cierto, y hasta nosotros también, porque en Cristo somos hijos de Abraham. Cuando dicen gloria a Dios, denle un aplauso a Cristo. Somos hijos de Abraham por la fe, nosotros que estamos en Cristo. Gálatas 3:29. Quiero terminar. Hay tanto que hablar de tu presencia en mis jornadas. Le animo a no perderse esta serie. Vea entonces lo que dice aquí en el versículo número 2: después de 3 días, cuando veáis el arca de vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis de vuestro lugar y marcharéis. Eso habla de guianza. Verso 4: a fin de que sepáis el camino donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Eso es muy importante. Sabía Dios que nunca había pasado Israel por ese camino, por lo tanto necesitaban la guianza del arca, la guianza de la presencia de Dios. Tú vas a hacer una jornada, un emprendimiento, una negociación, un viaje, una maestría, un posgrado, una inversión, cualquier cosa. Por favor, vuélvete dependiente del arca de la presencia de Dios, porque si no has pasado por ahí, ella sí ha pasado por ahí y ella sabe si te conviene, dónde vas a dar el paso y dónde no lo vas a dar. Alguien dice amén. Entonces, la primera demanda acá, verso número 5, la primera demanda: y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. A veces nosotros queremos el resultado sin provocarlo. El resultado, esa alianza, esa maravilla, lo que Dios quiere hacer, era necesario la santificación. La santificación es apartarse, consagrar, tomar tiempo de búsqueda. Recientemente tomamos tiempo de oración, de ayuno. Eso es tomar tiempos específicos. No hay cosecha si primero no hay siembra. No hay honra si primero no se honra. No hay recibir si primero no se da. Son principios. No hay frutos si primero el labrador no trabaja. Tiene que trabajar primero. Pues aquí, véalo, Josué, la primera demanda fue: santifíquense. Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Todos queremos ver maravillas en nuestras jornadas, que Dios esté, pero paguemos la cuota. Hoy hablaba y predicaba con los pastores de la red de mis amados apóstoles, Salvador Amador, su esposa Sachel, y estaba predicando yo en la mañana, hermano, virtualmente. Mire qué interesante, qué interesante lo de la red. Él iba en un avión, él estaba ahí direccionando, y estaban los pastores en una de las congregaciones centrales de ellos. Todos los pastores sacaron la pantalla grande, su servidor predicando desde mi oficina de casa, mi estudio, y ahí estábamos todos, hermano, él en el vuelo, yo aquí, todo, y les predicaba la palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Ocupar las redes sociales, la tecnología para llevar el evangelio. Pero una de las cosas que yo le decía a los hombres de Dios que estaban allí, hermano, el equipo de pastores, era la importancia de la dependencia siempre de la presencia del Señor. Siempre yo voy a enfatizar eso, porque eso es lo que nos va a mantener firmes y le va a dar también garantía al pueblo de una guianza, hermano, puntual, directa, fundamentada en la Escritura. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.